Hola a todas y todos, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo a qué hora lo escuchen. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer el texto de Stevens llamado El darse cuenta. El texto nos habla sobre el darse cuenta y sobre cómo a partir de esta capacidad nosotros como individuos podemos explorar, expandir y profundizar en esta capacidad para lograr un autoconocimiento propio y bueno, también incluye algunos ejercicios que el autor utiliza para ir ubicando y descubriendo esta capacidad para ponerla en práctica y posteriormente explotarla a nuestro favor. Las primeras ideas que se mencionan es que el darse cuenta sirve para comprender nuestra propia existencia a partir de darle o prestarle más atención a esta misma cualidad y de vivificar nuestras experiencias de forma más pura, más clara, a la vez que sirve de autodescubrimiento, justamente para, como lo dice la palabra, darnos cuenta de ciertas situaciones que están presentes en nuestra vida, en nuestro entorno, y que por el momento no nos hemos percatado de ellas. Además, se nos hace una aclaración con, contrastando este libro con algunos otros. Se dice que los otros libros de autoayuda o automejoramiento buscan manipular a las personas justamente para que lleguen a cierto cambio, pero los medios de estos otros libros son que la persona niegue, evite y como tal cambie su forma de ser, su conducta, comportamiento, al igual que la forma en la que realmente es. Y esto, más que mejorar o ayudar a la persona, termina por generar conflictos, dudas, confusión e incertidumbre en la persona, ya que lo que hacen es dividirla en dos partes, la que busca llegar a ese cambio para bien y la que entra en conflicto, en duda sobre si realmente es necesario lo, lo que se está buscando. Y por otro lado está lo que propone el autor, que es que más que evitar o negarse a sí mismo, lo que se busca, lo que se trata de llegar es el autodescubrimiento, el ampliar esta capacidad de darse cuenta, de, de ampliar nuestra conciencia y de esta manera mejorar nuestro funcionamiento y nuestra forma de desenvolvernos, de relacionarnos y de interactuar con el medio, con el mundo. Esto se logra al ponernos en contacto de forma, como lo menciona el texto, cabal o sincera con nuestra experiencia. Y tal como lo menciona el autor, es que una vez que se vive, que nos volvemos honestos con nosotros mismos, el cambio pareciera que llega por sí mismo. De forma que la manera de llegar a esto es ampliando nuestra conciencia. Después de esto, el autor menciona los tres niveles de conciencia o de darse cuenta.
los cuales son, primero, el darse cuenta del mundo exterior. Esto pues está relacionado a todo aquello con lo que entramos en contacto, em, digamos, del organismo hacia afuera, aquello que nuestros sentidos em, llegan a contactar. Algunos ejemplos son aquello que olemos, lo que escuchamos, lo que llegamos a sentir con las manos, con el cuerpo, aquello que vemos y pues en general es esto, es todo aquello con lo que nuestro cuerpo entra en contacto. Después se nos hace mención del mundo interior o del darse cuenta del mundo interior, el cual es pues el segundo nivel. Esto ya está referido a todo aquello que sucede dentro del organismo. Esto puede ser pues aquellas sensaciones corporales que tenemos como sudoración, calor, frío, puede ser el comezón, puede ser la tensión muscular o aquellas manifestaciones que llegamos a tener de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y bueno, después sigue lo que es el mundo de la fantasía, el darse cuenta de la fantasía. Em, Esto está referido a, bueno, la diferencia entre este tercero y los dos anteriores es que tanto el exterior como el interior están situados en el presente. Es todo aquello que sentimos, que presenciamos en el momento actual. Por otro lado, este tercer punto, el de la fantasía, está relacionado a aquellas situaciones o vivencias que no están presentes en la actualidad. Se refiere más a pues aquellos hechos que ya sucedieron o aquello que estamos anticipando. En este nivel de conciencia entran en juego imágenes o acontecimientos que vivimos ya en algún punto de nuestra vida o que vamos a vivir. Este punto también incluye, pues, bueno, aquí ya entra en juego la actividad mental. Es como tal el pensar, el recordar, el imaginar, también el planificar a futuro aquello que vamos a hacer en 10 minutos, en el siguiente día, la siguiente semana y demás. Todo esto está relacionado a este nivel de conciencia. Posteriormente, el autor ofrece los primeros ejercicios justo para poner en práctica nuestra habilidad de darse cuenta. El primero de ellos es la zona de conciencia o del darse cuenta. En este ejercicio se hace una invitación a la persona, al lector, a que trate de concentrarse y dirija su atención a su capacidad de darse cuenta. Este ejercicio, em, la siguiente parte de ese ejercicio requiere que el lector diga, ahora me doy cuenta de, y termine la frase con aquello de lo que se está dando cuenta. Posteriormente, se necesita que el lector identifique si esta situación de la que se está dando cuenta
forma parte del mundo exterior, del mundo interior o de la fantasía, ya que pues como para ir identificando y ubicar em, de qué es esto de lo que se está dando cuenta. Luego viene el siguiente paso, que es el de enfocar y concentrar. Y bueno, aquí es como tal, es darse cuenta del darse cuenta. Requiere que la persona se dé la tarea de ubicar qué es aquello que está, de lo que está dándose cuenta como tal. El tercer ejercicio es el de selección. En ese se nos explica que nosotros como mm, lectores, al realizar este ejercicio, elegimos de qué darnos cuenta. Es decir, aquello, bueno, esta capacidad de selección está relacionada con eventos de nuestro pasado. Al decir, me doy cuenta mm, de la sudoración en mis manos o de el calor que estoy sintiendo, tiene algo que ver con nuestra historia. Es por eso que le tomamos esta importancia. Aquí lo que se pide es que se diga, elijo darme cuenta de y terminar la frase con aquello de lo que nos estamos dando cuenta. El siguiente se llama eludiendo y evitando y es, bueno, nos hace mención justamente de esto. Al prestar atención a algo que nos es relevante, estamos descartando también o dejando de lado alguna otra situación. No nos damos cuenta como tal de todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, aquí lo que se solicita es que la persona diga, no me di cuenta de, y termine la frase con aquello que dejó de lado. Posteriormente se hace énfasis nuevamente en que la persona diga, evité darme cuenta de, y terminé la frase con aquello que justamente volvió a dejar de lado. El siguiente ejercicio, que es el de duración y fluir, está relacionado a, bueno, se nos explica que nuestra capacidad de darnos cuenta tiene cierta duración, ya que nos damos cuenta de una situación y después de cierto tiempo nuestra atención se va a otro lado. Nos damos cuenta de otra situación. Lo que se pide aquí es que la persona trate de identificar cuánto tiempo aproximado em, dura su darse cuenta antes de pasar al siguiente objeto. Y posteriormente se trata de, se invita al lector a que identifique los objetos a los que está dirigiendo su atención. Si primero se da cuenta de algo del mundo exterior, la siguiente puede ser algo del mundo interior y lo siguiente puede ser algo del mundo de la fantasía. Se pide que identifique, digamos, cierta cantidad de darse cuenta o de objetos a los que dirige su atención y posteriormente se pregunte qué relación tienen entre sí. Puede ser que hayan sido solo objetos del mundo exterior, solo objetos del mundo interior o que hay una variabilidad entre estos. Dentro de los ejercicios para practicar el darse cuenta, mientras yo estoy amplificando o mejorando este darme cuenta, puede ocurrir que dentro de mí haya sensaciones, haya emociones, haya imágenes, ¿no? Entonces yo lo puedo calificar como agradable o desagradable. Aquí la cuestión es en cuál de estas dos perspectivas permanezco más o permanezco menos, cómo me siento ante eso que es agradable o ante eso que me desagrada. Con el ejercicio de ir
y venir. Se trata de este darse cuenta interior y este darse cuenta exterior. El tratar de cambiar el foco de atención entre lo que pasa conmigo y lo que pasa con lo que está fuera de mí es lo interesante al ver cómo fluye, qué cambia, de qué me doy cuenta justo con el hecho de estar cambiando este punto de atención. También dentro de nuestra misma experiencia estamos acostumbrados a usar absolutismos o a concebir algo como estático, como fijo. Yo siempre he sido así. Yo siempre lloro cuando veo la película de Hachiko, por ejemplo. Entonces, al igual que como se menciona en las terapias o en el justo en el proceso de terapia humanista, se trata de cambiar eso estático a lo dinámico. Entonces, en el momento en el que lo integramos a nuestro darnos cuenta, es incluso hasta más difícil o un poco más complejo, ya que el pasar de hablar desde un yo siempre a un yo en ocasiones o un yo en este momento soy o estoy pasando por esta situación, es algo que va a enriquecer mucho nuestro darnos cuenta. Ahora, en el apartado de intentando y tratando, se trata de darnos cuenta justamente de si al realizar estos ejercicios estoy tratando de darles una dirección en específico, si tienen cierta intención detrás o si se está suscitando de una manera muy normal o muy regular en nosotros. A manera personal, cuando traté de hacer los ejercicios, me perdí un poco y me encontré muy forzada a hacerlos, de modo que me interrumpía bastante. Si durante los ejercicios para practicar el darse cuenta hay en el nivel de sensaciones corporales alguna tensión muscular, algún dolor, lo que se puede hacer es centrarnos y sensibilizarnos en esa parte que nos molesta, que nos incomoda, y así llegar incluso a exagerarla. Por ejemplo, en caso de encontrarnos tensos del cuello, de los hombros, lo que podemos hacer es tensarlos y luego soltar. Esto va a permitir que justo conozcamos esta sensación y que la hagamos consciente. Y algo que aquí recomiendan en el libro es empezar a hacernos responsables de ese dolor, de esa molestia, con frases como yo sé que mi tensión en el cuello es mala, si lo queremos poner en un adjetivo, porque me hace daño. ¿No? Entonces también la parte de la liberación corporal es empezar a dirigir a nuestro cuerpo de modo que él solo se pueda autorregular. Si yo detecto alguna tensión, mi cuerpo en automático podría en primera detectarla y ya no de forma tan consciente, pero poder empezar a hacer movimientos, por ejemplo, circulares, ¿no? En caso de que me encuentre adolorida, cansada, tensa, ¿no? Entonces de esto es más o menos de lo que se trata. Un ejercicio interesante es el del contacto y la retirada. El contacto es la parte real del aquí y del ahora, lo que ocurre en el momento presente. Y la retirada es un espacio a donde yo me quiero dirigir personalmente. Este espacio puede ser o debería de ser muy tranquilo, muy pacífico, ya que la retirada me va a permitir un espacio de búsqueda de respuestas, de soluciones, si lo quiero ver así, en donde aquí también yo puedo encontrar algunos asuntos inconclusos o algunos pendientes, algunas de mis fugas de energía. Y entonces paso de la retirada al contacto. Y en el contacto yo me permito justo em, realizar este tipo de choque con la realidad. Y no por choque se entiende algo negativo, sino esta necesidad a veces de que el contacto sea
de alguna manera violenta incluso, pero también que se dé esta sensación de unión entre lo que desde la Gestalt se maneja como el organismo y el entorno, este punto en el que se funden y es cuando ocurre el contacto. Para finalizar al menos este apartado, lo que nos menciona el autor es que dentro de estos ejercicios también se puede escoger una tarea cotidiana que justo dentro de este término o categoría de yo lo realizo todos los días o esta preconcepción de pero qué más puede tener de interesante, por ejemplo, ir al baño, lavar los trastes, el autor invita a descubrir qué es lo que sentimos cuando realizamos esa tarea, ¿no? Y a través de ese qué sentimos es un amplificar el darse cuenta y así descubrir en aquello que yo ya vivo tan repetidamente o tantas veces, descubrir lo novedoso. En caso de que, por ejemplo, a mí me moleste muchísimo cómo terminan mis manos, después de lavar los trastes, por ejemplo, o a lo que huele el cloro y cómo ese olor a cloro se queda en mis manos, que es algo que me pasa. ¿Qué puedo hacer yo para que me deje de desagradar? ¿Cómo vuelvo esa actividad que yo tenía preconcebida como cotidiana en algo que me favorezca a mí, que me haga sentir en esa actividad más cómoda? Y finalmente, una actividad que en lo particular se me hace también muy interesante es el escuchar lo que nos rodea, ya que justo también en este andar diario, en una construcción cognitiva de lo que yo ya sé que está ahí, por ejemplo, mi sala, mi dormitorio, y dentro de ese dormitorio puede haber una cama, una mesa, una lámpara, la computadora, todos esos objetos o algunas situaciones en específico que para mí me parezcan como es que ha estado ahí siempre, ese objeto yo lo puedo tomar y darle una voz, empezar a darle como esta oportunidad de indicarme qué sucede a mi alrededor. Por ejemplo, veo una cama y más que decir, ah, esa es mi cama, yo puedo decir, ah, mi cama. La veo y me produce una sensación como de calidez, de bienestar. Me gusta mucho dormir. O sea, de algo que es tan simple, si se le quiere etiquetar así, y tan sencillo como una cama en mi dormitorio, que yo sé que está ahí porque los objetos no se mueven solos, eso yo lo puedo convertir en algo que también me ayude a mí darme cuenta. Bien, yo les voy a hablar de la parte de al coordinador o líder del grupo. Nos dice que los métodos descritos en este libro son herramientas para la autoexploración y la autoexpresión. Pero bueno, como nos menciona, son unas herramientas que pueden ser, las podemos utilizar tanto de una forma adecuada o inadecuada, ¿no? Y bueno, él nos daba un ejemplo de un martillo, que nos dice que el martillo puede estar en un estante donde no lo utilicemos, ¿no? Ahí abandonado. O bien utilizarlo para una, para clavar un clavo. O de igual manera, como les decía esto de la forma adecuada o inadecuada, en que lo utilizo para clavar en una madera, o bien se me cae en el dedo del pie y ya está siendo utilizado, ¿no? Pero pues no, no es la forma adecuada, ¿no? Y bueno, después de eso nos dice que aquí el autor está interesado en señalar las maneras en que estas herramientas pueden ser utilizadas de una manera errónea. Y para esto nos dice que los experimentos tienen un propósito, que es ayudar a la gente a redescubrir su capacidad de darse cuenta de lo que realmente están vivenciando. Y estas vivencias pueden ser para la gente, bueno, la gente descubrirá si son experiencias agradables o desagradables para ella, ¿no? Pero esto puede ser muy subjetivo para la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez para mí es algo agradable de lo que te estoy contando, pero para la otra persona no lo es. Entonces, justamente por eso es que se pide que estas experiencias tengas la postura que tengas ante la experiencia que estés escuchando, sea respetada.
pero sin embargo muchas veces no es respetada la experiencia del otro. Y algunas formas comunes de no respetar es justamente juzgando, tratando de ayudar, señalando deberes y obligaciones de su experiencia o tratando de explicar. Bueno, el primero nos dice que es juzgando. Aquí principalmente es cuando a la persona, a alguna persona le parece extraña justamente esa vivencia, escuchar su vivenciar de la otra, le parece de forma inadecuada y es cuando da cierto juicio, desprecio o burla o alguna otra cosa. Y esto puede ser que lo exprese de una forma verbal o no verbal, ¿no? Entonces aquí es donde entra el coordinador. Bueno, el coordinador del grupo, él entraría también la parte del EPOYE, ¿no? Suspender sus juicios. Y él debe de ser suficientemente abierto, aceptar y reconocer la experiencia de la persona. Y en cuanto él note que alguien del grupo, algún integrante del grupo, pues justamente de algún juicio, algún desprecio, ya sea de forma verbal o no verbal, él debe de detenerlo, ¿no? Como aquí en el apartado nos menciona dos formas, que una podría ser señalando a que esta persona está juzgando y que eso es una actividad de la mente o la fantasía y no del darse cuenta. Y otro sería en que se pueda explorar la experiencia justamente de esta persona que está juzgando para ver qué es lo que lo lleva a juzgar, ¿no? Y bueno, la otra manera es ayudando, que esta es una de las maneras más comunes y también más aceptadas por parte de las personas, ¿no? Al ver a alguien mal, yo voy y quiero ser servicial con el otro en ayudarlo, ¿no? Y la otra persona pues mayormente lo acepta, ¿no? No lo ve de una forma incorrecta, sino lo ve al contrario, ¿no? De esta persona está siendo buena conmigo. Pero, sin embargo, lo que está haciendo en realidad es impedir a esta persona que vivencie realmente por ella misma, sino que el otro está tratando de ayudarla, ¿no? Para eso, por eso es que debemos de evitar ayudar, ¿no? Para que el otro justamente se experimente por él solo y pueda ver plenamente sus vivencias y aceptarlas y él se desarrolle a tal grado en que él ya se sienta como un ser completo e integrado sin necesidad de que el otro llegue y me diga lo que tengo que hacer, ¿no? O la forma en que me intente ayudar en realidad sea lo que él haría, lo que él piensa, lo que él diría, haría, ¿no? Y bueno, el ayudador aquí dice que muchas veces se convence a él mismo y convence a los otros de que él es capaz de ayudar al otro y no necesita ayuda él. Pero sin embargo, él en realidad se ayuda realmente a él mismo ayudando a los otros. ¿Por qué? Porque tiene fuertes sentimientos de desamparo. ¿A qué voy con esto? A que él tal vez está en una situación en que él no recibe ayuda justamente o protección que él está necesitando. Entonces, él hace por los otros lo que tal vez a él le gustaría que hicieran por él. Y bueno, aquí nos menciona Fritz Perls que él eh, menciona en sus seminarios, ¿no? Que si quieren hacer algo las personas, vivenciar algo, cambiar algo de su vida, que lo hagan ellos. Porque él está haciendo, bueno, aquí sí tiene una parte que dice, yo hago lo mío y ustedes lo suyo. Al igual que el autor nos dice, no, yo solo puedo hacerme responsable de lo que hago y no de lo que hace él. ¿Por qué? Porque entonces yo ya estoy influyendo en lo que va a realizar el otro. Por eso es que dice que el modo de ayudar verdaderamente a alguien no es ayudándolo a hacer algo, o sea, a querer decir o te acompaño en cierta experiencia, no, sino más bien ayudarlo a que se dé cuenta de su propia experiencia, para que él mismo explore su experiencia profundamente y él se haga responsable de ella.
Y bueno, también los deberes y obligaciones. Nos dice que aquí si usted de alguna manera dice o sugiere a la persona un debería tener algo en una experiencia en particular, lo que hace es que oscurezca la experiencia de la persona y se limite a en realidad a sentirse por ella misma, sino que escucha tu idea tuya y lo que trata es seguirlo como tratar de cumplirlo, o sea, lo ve como una obligación. Esta persona al dar su debería quiere tal vez contrarrestar esos, esos deberías de la sociedad, ¿no? Pero entonces está dando un debería propio. Entonces a esta persona lo que provocamos es que no sea ella en realidad. ¿Por qué? Porque entonces va a querer seguir ese ideal de la otra persona y esto lo único que provoca es alejarlo más de su propia experiencia. Entonces, esto lo lleva en sí a que su vida sea más obligada con los ideales de las otras personas y dejándose de lado lo que la persona en realidad está sintiendo. Y bueno, para esto nos dice que en estos experimentos es por eso que no hay una respuesta adecuada o correcta y que la única obligación en este libro es contactar con su propia experiencia. Nos menciona que si en algún momento la persona se está evitando algo, lo que debe de hacer es darse cuenta que está evitando. Por eso es que nos dice que no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Sino que más bien busca el que se dé cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Con su propia experiencia. Por eso es que dice que tiene que comenzar del punto de donde se encuentra y él mismo hacer su autodescubrimiento de qué está pasando con él. Bueno, y la última nos dice que es explicando. Aquí lo que busca es, al explicar, es averiguar las causas y las razones. Y bueno, estas son más que nada son todas las actividades de la fantasía, como el intentar explicar qué está sucediendo, los por qué se están sucediendo cierta experiencia. Y entonces al realizar eso, lo que hace la persona es hablar de su experiencia, más no hablar de la expresión de esa experiencia, o sea, de su sentir que está teniendo con esa experiencia, sino lo dice muy superficial, ¿no? El por qué. Entonces, con estos porqués, lo único que hace es evitar el sentir esa experiencia. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es buscar los detalles de tal vivencia, más no las razones. Ahí nos mencionaba algunas preguntas con las que podemos buscar más detalles de la vivencia, que es como qué está experienciando, qué está pasando ahora, cómo se siente, qué siente físicamente. Y con esto busca que ayude a la persona a tener un mejor contacto con los detalles que está experienciando en sí. Y bueno, nos menciona que como líder del grupo no es tomar la responsabilidad del grupo ni de sus integrantes, pero sí buscar como en que haya una comprensión entre todos. Y nos mencionaba dos ejemplos de cuando un grupo está, todos están bien, en que todos se encuentran de una forma, pues que no hay alguna incomodidad entre ellos. Entonces lo que ocasiona con esto es que un experimento se comprenda más y pueda lograr a tener contacto justamente con sus sentimientos. O sea, es más fácil en que ellos puedan contactar entre ellos mismos, ya que ahí no entrarían justamente estas partes que les mencionaba, que los juicios, los deberías y cosas así. Y eh, aquí con estas personas es más fácil que cuenten un hecho o un sentimiento más personal o más reservado a alguien sin fingir o ocultar alguna información, sino ser más profundos con los demás, o sea, se llegan ellos mismos logran sentir lo que están sintiendo en realidad y pueden expresarlos por sentirse en un ambiente pues más de confianza, por así decirlo. Y bueno, dice que cuando hay un grupo que hay en donde existan personas nerviosas o defensivas o que no quieran aceptar trabajar ahí, pues lo que hace es que en este caso el líder tiene que
aceptar esa parte de ellos, pero trabajarlo y clarificar y hacer explícito lo que está sucediendo en tal momento con ellos. Pero sin embargo dice que muchas veces esto no se puede lograr, no puede lograr que los demás sientan, ¿no? Entonces pueden surgir ahí, no sé, las risas o algo así. Y en caso de que las demás personas del grupo ya se hayan logrado como que hayan aceptado el trabajar, el sentir de ellos, pero no se exista una persona en que no, puede que inicien a hacer cierto experimento y, y si una persona del grupo empieza a reír o cosas así, lo que le puede pedir es que salga del grupo, no tanto por hacerlo menos, por así decirlo, ¿no? Sino más que nada porque les distrae a las otras personas que sí quieren vivenciar esa experiencia. Y bueno, nos decía también ahí que la composición ideal del grupo para muchos de los experimentos es de 14 a 16 personas, pero pueden existir grupos más grandes, de 20 o más, ¿no? Pero ¿qué sucede con esos grupos de mayor cantidad? Nos da la sugerencia el autor de trabajar primero, no sé, en parejas, ¿no? Supongamos que hay un grupo de 40 personas. Primero se trabaja en parejas y estas parejas se busca que sean personas que no se conozcan, o sea, que no tengan como algún contacto entre ellas, para que puedan ir buscando como su compartimiento de la experiencia de estas personas y así poco a poco podrían ir aumentando las personas haciendo experimentos que ya sean no sé, de 4 personas, de 6 u 8 personas y a tal punto en que ya se una todo el grupo y ya se comparta la experiencia y la discusión de cada subgrupo ya de una forma más abierta. Y bueno, de ahí nos habla de el apartado de que, ya, cuando se usan varios experimentos en una sesión, se dice que hay que elegirlos ya sea de una forma en que primero se compromete y se interese a la gente con diferentes aspectos de su vivencia y que ya después puedes iniciar con experimentos más avanzados, más que ya experimenten con un mayor riesgo personal ya para entrar como más profundamente a su vivencia de la persona. Y después nos habla de la parte de al profesor. Aquí nos habla más que nada como qué es lo que puede realizar justamente un profesor, ¿no? Con estos experimentos. Nos dice que estos experimentos fueron escritos para personas adultas, sin embargo estos también pueden ser aplicables para niños de todas las edades. Lo único que se tiene que hacer aquí es como que simplificar las instrucciones para que los pequeños las entiendan. Y nos dice que con los niños son apropiadas estos experimentos porque en ellos hay más contacto con su propia experiencia, son más conscientes, son más espontáneos y están menos confundidos que los adultos. Y bueno, nos dice que estos experimentos pueden ser utilizados en cualquier sala escolar y son utilizados como una actividad marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una actividad adicional o extra, pero es para un bien. Y esto ayuda a establecer una comunicación abierta y determinará una mejor comprensión y una mayor retención de cierto aprendizaje, ¿no? También puede ser integrados a las materias de las clases. Esto es como en periodos pequeños para como evitar eh, quitar tiempo a ciertos temas, pero en realidad nos dice el autor que no, bueno, no nos dice así, pero nos da a entender que no es quitándonos tiempo en realidad, sino que lo que busca es ayudar a atender y aprender cierto tema o cierta dificultad que exista en el grupo. Y bueno, nos dice que estos experimentos
pueden ser utilizados para permitir una autoexpresión que fortalezca una expresión artística en los niños o permitiendo los sentimientos e imágenes o que las imágenes fluyan dentro de los medios de comunicación expresivos y aquí dentro del mismo grupo. Y bueno, para finalizar nos menciona sobre los viajeros imaginarios. Esto nos dice que es como para contactar justamente con las fantasías y que para esto se pide a la persona que se ponga en una posición confortable y que cierre los ojos y tenga la atención dirigida a la experiencia interior. Para un mejor funcionamiento de esto se dice que puede que alguien que relate a alguien en primera persona del momento presente y esto hace que tome contacto con las sensaciones físicas y la respiración. ¿Qué se logra con esto? Justamente profundizar el sentimiento de identificación y se da cuenta la persona que esto en realidad no solo es una fantasía, sino este este relato, esta imaginación tiene que ver con su vivencia, su propia vida de la persona. Así sea el tema que sea del tema que cambies, la persona se va a dar cuenta que en realidad existen esos sentimientos que ella está sintiendo constantemente, aunque lo mencione ella que es imaginativo, que es fantasioso, en realidad al momento de que la persona se logra sentir físicamente y con la respiración, se da cuenta de que esto que está diciendo o lo que le está relatando en realidad es algo que ella está sintiendo o está pasando en este momento. Nos dice que en caso de que la persona lo haga, realice este experimento sola, tiene que leer como que sus instrucciones de cómo hacerlo un par de veces, pero que al momento de iniciar este experimento la persona se debe dejar sentir y ahora sí que olvidar las indicaciones en realidad y solo llevar la imaginación, ¿no? Justamente para que la persona pueda profundizar qué es lo que está sintiendo en realidad.